Saludos mis hermanos, Dios me les bendiga grande y poderosamente. Espero que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas para sus vidas. Y bueno, en esta oportunidad voy a estar compartiendo un mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, antes de comenzar me gustaría compartir con ustedes una pequeña anécdota. Y bueno, espero compartirla y no meterme en problemas por lo que voy a compartir. Eh, Mis viejos amigos siempre me han dicho que yo tengo muy buena memoria. Y eso se debe a básicamente que normalmente puedo recordar eventos que ocurrieron hace 10 15 años atrás. Incluso hay cosas de mi infancia eh, con mi familia, con mis padres, que yo recuerdo y parece que al resto de la familia se le olvidó. Y justamente por eso, pues entre mis viejos amigos y mi familia, tengo la fama de tener muy buena memoria. Lo que me llama la atención es que al parecer mi buena memoria es de largo plazo, no de corto plazo. O sea, cosas que ocurrieron hace mucho tiempo atrás las puedo recordar, pero a veces me impresiono de lo fácil que puedo olvidar detalles detalles del presente. Tanto es así que esta semana estaba conversando con mi suegra y compartiendo anécdotas y recuerdos. Ella me dice, ¿cómo es que se llama ese lugar donde se come pollo en Coro? Y en ese momento me puse a buscar en mi cabeza y me vino el recuerdo del lugar, porque la hermana Ismenia y Rafael, o sea, la familia Sánchez, vivían al lado de ese lugar. Y yo también, mi esposa y yo hemos ido muchas veces, hemos compartido con mucha gente, con muchos hermanos en ese lugar, y me gustan las pizzas de ese lugar, pero no recordaba el nombre. Y le di a mi memoria y le di a mi memoria y no me llegó el nombre. Después de 20 minutos intentando recordar, debo confesarlo, debo reconocerlo, me rendí, busqué en el celular y resulta que el nombre del lugar es Gerald. si, bueno, si usted es de Coro, usted sabe que un lugar como Gerald, pues de repente es difícil de olvidar. Pero así será el tiempo que tengo sin ir, que honesta y sinceramente, pues se me olvidó. Y bueno, perdón si usted de Coro no se vaya a molestar por eso, pero a veces, a veces pasa que se nos olvidan cosas que quizás nosotros no esperamos, no imaginamos que se nos puedan llegar a olvidar. Justamente por eso es que es muy válida la exhortación que nos hace el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Él dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados, en la verdad presente. El apóstol Pedro dice, el ser humano tiene la tendencia de olvidar. Aunque Dios le ha dado memoria, a veces nosotros no usamos bien esa memoria y terminamos olvidando cosas que Dios quiere que nosotros recordemos. Y si usted tiene una relación con Dios, pues usted tiene que estar muy consciente que a Dios le gusta recordar. Podemos examinar algunas cosas en la Biblia. A Dios le gusta que nosotros recordemos que Él es el creador. Por eso Él hizo el mundo en 6 días y el séptimo día Él lo declaró día de reposo. Para que nosotros recordáramos en el día de reposo que el Señor creó el mundo en 6 días. Y luego cuando comenzó su pacto con Israel, en la ley le colocó como mandamiento al pueblo que debían guardar el séptimo día para recordar que el Señor en 6 días hizo su obra y el séptimo pues reposó de todo lo que había hecho. Nos ponemos a ver a Abraham.
el Señor le dijo que tenía que hacer la circuncisión para todos los varones descendientes de él. Y la idea de la ceremonia de la circuncisión, que tiene que ver con cortar el prepucio del hombre, es un recordatorio. La idea era que todo el mundo que tuviera todo varón descendiente de Abraham, que tuviera la circuncisión le sirviera como un recordatorio que está bajo un pacto con Dios o que tiene un pacto con Dios. Luego tenemos que a Dios también le gusta incluso los monumentos. Cuando Israel cruzó el río Jordán, el Señor le dio el mandamiento que debían juntar un montón de 12 piedras dentro del río y luego fuera del río como recordatorio de que el Señor les hizo cruzar el río Jordán, los sacó de Egipto y los trajo a la tierra prometida. Entonces, a Dios le gusta que nosotros recordemos. Y el problema es que a veces somos malos recordando. Entonces, por eso quiero compartir con usted 5 cosas que Dios no quiere que usted olvide. Entonces vamos a orar para comenzar en sí este mensaje. Señor Dios y amado Padre Celestial, te doy gracias, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. A pesar, Señor, de que no puedo estar cara a cara con los hermanos por este momento, pero sé tú abriendo las puertas y permitiendo que todo pueda salir bien para que pronto podamos estar todos unidos como iglesia. Te ruego bendigas este mensaje y traigas bendición a nuestras vidas por tu palabra, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, entonces el Señor sabe que nosotros tenemos problemas para recordar. Incluso a veces la gente olvida que la iglesia se congrega el día domingo porque es un recordatorio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento la gente guardaba el sábado o el sabbat para recordar la creación de Jehová. Pero hoy en día los cristianos nos congregamos el día domingo como recordatorio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá usted ahí sentado escuchándome se le había olvidado que esa es una de las razones por las que nos congregamos el domingo. Ahora, quiero compartir con usted 5 cosas que Dios no quiere que nosotros olvidemos. Por supuesto, hay mucho más de 5 cosas que Dios no quiere que olvidemos, pero creo que estas 5 son bastante básicas, son bastante importantes y creo que al igual que yo, usted también debe tener lucha recordando estas 5 cosas. Entonces, la primera vamos a encontrarla en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Y este es un pasaje que en los 7 años que llevo como pastor sé que he predicado, sé que he utilizado en diferentes ocasiones para diferentes momentos. Pero a pesar de eso, igual creo que cada vez que el Espíritu pone en mí el tocarlo, sé que de alguna manera es justo y es necesario. Dice así, Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora, es tremendo esto porque, ¿qué nos están diciendo acá? Que no podemos olvidar la palabra de Dios. El Señor le dijo a su pueblo Israel, y algo válido para la iglesia hoy en día, nosotros debemos amar al Señor con
todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero no hay forma de poder amarlo con todo nuestro ser si en nuestro corazón no nos estamos llenando de su palabra. La palabra de Dios es el mejor recordatorio que tenemos de todas las cosas que son importantes y que son valiosas para el Señor. Pero ¿qué es nuestro problema? Que nos desconectamos de la palabra de Dios, que no la buscamos tanto como realmente lo necesitamos. Hace poco leía un meme, una imagen que decía: si vieras tu Biblia tanto como ves el Facebook, ya habrías madurado, crecido espiritualmente. Y tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. No meditamos la palabra de Dios tanto como deberíamos hacerlo. Algunos solo abren la Biblia el día domingo, si acaso. Otros que, aunque enseñan la palabra de Dios, quizá a niños, quizá jóvenes, quizá adultos, ni siquiera todavía porque te toca enseñar, tienes el suficiente contacto con su palabra. Ahora, fíjate bien, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Nosotros tenemos problemas con nuestra memoria porque hay cosas que se nos olvidan. Ahora, algo interesante. En griego, la palabra que el apóstol Pedro utilizó cuando dice no dejaré de recordaros, esa palabra recordar tiene que ver con traer a la mente. Es decir, en griego, recordar es traer algo a la mente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué olvidamos? Cuando nosotros tenemos algo en nuestra mente y estamos constantemente pensando en eso, es imposible que nosotros lo olvidemos. Pero ¿qué ocurre cuando usted saca algo de su mente y no vuelve a traerlo de paseo por su mente? Pues simple y llanamente se le olvida. ¿Por qué se le olvida el aniversario de bodas? ¿Por qué se le olvida el cumpleaños de sus hijos? ¿Por qué se le olvida, qué sé yo, Día de las Madres, Día del Padre? ¿Por qué se nos olvidan cosas como esas? Porque simple y llanamente no las traemos a nuestra mente. Incluso el conocimiento. Es impresionante. Cuando yo daba clases de biología, constantemente tenía que estar repitiendo por lo menos una misma clase durante la semana. Yo tenía que repetirla hasta 4 veces la misma clase, porque tenía 4 secciones. Entonces era la clase para la sección A, para la sección B, para la sección C, para la sección D. Entonces al final de la semana había dado una misma clase 4 veces. Y cuando tenía que dar laboratorio era peor, porque el laboratorio me dividía en el grupo, entonces las 4 secciones se convertían en 8 grupos y terminaba dando una misma clase 8 veces. Entonces, en el tiempo que daba clases de biología, pues tenía toda la información del cuerpo humano, el sistema nervioso, cromosomas, todo eso lo tenía a flor de piel. Pero hoy en día, usted me pregunta de cosas de biología que enseñé hasta 8 veces por semana, y honestamente tengo que sentarme, recordar, y tengo que admitirlo, a veces me tengo que poner a leer otra vez. Y lo mismo pasa con cualquier cosa que nosotros, si uno constantemente no trae algo a la mente entiende que eso no es importante y por lo tanto lo olvida. Hay jóvenes que memorizan versículos en campamento, y en campamento son los máximos, memorizan hasta 50 versículos. Pero luego llegan a su casa y 2 meses después
ya no se acuerdan de esos versículos que memorizaron. ¿Y qué pasó? Si logró memorizarlo para el campamento, ¿por qué luego no lo recuerda? Simple y llanamente porque no lo trae a la mente. Nosotros podemos saber y conocer algo, pero si no lo repasamos, si no lo repetimos, vamos a terminar olvidando. Una de las razones por las que puedo recordar eventos que ocurrieron hace décadas con mi familia, mis amigos, mis hermanos, es porque cada cierto tiempo vuelvo a contar la historia, vuelvo a repetir el chiste, vuelvo a repetir la anécdota y de esa manera pues me sigue quedando fresco. Pero las cosas que no repito obviamente se me van a olvidar y lo mismo pasa con la palabra de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros no olvidemos su palabra. Él quiere que nosotros coloquemos su palabra sobre nuestro corazón. Ahora, ¿cómo lo haces? Versículo 7. Y las repetirás. ¿Cómo debes repetirlas? Dice, repetirás a tus hijos, hablando de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. O sea, Dios quiere que nosotros estemos repitiendo una y otra vez la palabra de Dios. Hay gente que lee la Biblia en un año y la leyó completa y luego dice, bueno, ya lo leí. Vuelva a leerla. No que ya yo leí Romanos, que ya yo leí, vuelva a leerla. Porque la Biblia está diseñada para enseñarnos a través de la repetición. ¿Cuántas veces el Señor le recordó a Israel que Él los había liberado de la esclavitud en Egipto? ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento se nos recuerda que la salvación tiene poder para darnos una vida nueva? Y a pesar de todo lo que se repite eso en la Biblia, a veces no lo recordamos. Y el problema es que no estamos trayendo la palabra de Dios a nuestra mente. Es tremendo como a usted el día lunes se le olvidó hacer el devocional, el día martes también, miércoles se acordó por la reunión de oración, pero el jueves se le olvidó, el viernes se le olvidó, el sábado el domingo es que se viene a acordar. Entonces, qué tremendo, porque todo lo que nosotros no traemos a nuestra mente se va a olvidar. Por eso hay gente que me dice, llegó el domingo y a mí no me lo va a creer, pastor, pero a mí se me olvidó que era domingo y que tenía que venir a la iglesia. Y el asunto es que no me sorprende, se lo creo, pero entiendo que eso no fue un accidente. Entiendo que usted no estaba pensando en congregarse durante toda la semana. Y por eso simple y llanamente se le olvidó. Entonces Dios quiere que al levantarse, hablando con los hijos, andando por el camino y al acostarse, repitamos la palabra de Dios. Y la idea es poder recordarla, que no olvidemos su palabra, trayéndola constantemente a nuestra mente. Entonces, 5 cosas que Dios no quiere que nosotros olvidemos. Número 1, su palabra. Número 2, vamos de vuelta a Segunda de Pedro, esta vez capítulo 1, versículo, vamos a leer 8 y 9, pero el verdadero punto está en el versículo 9. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si hay algo que se nos repite en la Biblia, es que por el nombre de Cristo Jesús, nosotros tenemos el perdón de los pecados. Y gracias a tener el perdón de los pecados, podemos arrepentirnos y ser una nueva criatura. El problema es que se nos olvida que hemos sido purificados, se nos olvida que hemos sido limpiados. Y parece mentira, ¿cómo se nos puede llegar a olvidar algo así? Hermano, cuando usted le da libertad al pecado, para que el pecado sea lo único que camina por su mente, tarde que temprano se le va a olvidar que usted fue limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Y la manera más obvia de darse cuenta que a usted se le olvidó es que usted vuelva con libertad a viejas prácticas pecaminosas, malos hábitos, malas costumbres. El apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros, hijitos,
para que sepáis que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El apóstol sabía que la primera lucha que tiene todo creyente es confiar y estar seguro que de verdad tiene una nueva vida, que de verdad ahora es libre de sus pecados. Cuando luchamos con la tentación, nuestra concupiscencia nos empuja a pensar, y es la concupiscencia quien trae el pensamiento a nuestra mente de hazlo, es normal, no hay ningún problema, no va a traer malas consecuencias. Y en ese momento que la tentación y la concupiscencia están poniendo pensamientos en nuestra mente para llegar al pecado, es ahí cuando nosotros deberíamos recordar la palabra de Dios. Si recordamos la palabra de Dios en el momento de la tentación, vamos a ser capaces de superar la prueba. El problema es que olvidamos que tenemos el perdón de los pecados, olvidamos que hemos sido purificados. Hermano, si usted realmente tiene una disciplina de oración, una disciplina de estudio de la palabra de Dios, si para usted cuando toca congregarse de verdad es un tiempo que usted tiene calculado, apartado y consagrado, eso tiene que tener un efecto en usted, y el mínimo efecto que esto pudiera tener es que usted recuerde que es una nueva criatura, y recordando que es una nueva criatura, eso lo debería llevar a vivir a vivir como, valga la redundancia, una nueva criatura. Entonces, llueve, trueno, relampaguee, no podemos olvidar que Cristo Jesús nos salvó, nos liberó del pecado, y que ahora nos está dando la oportunidad de andar en vida nueva. Si no olvidamos la palabra, esta verdad va a estar muy fresca en nuestros corazones, y créanme que de verdad va a tener un impacto al momento de luchar con las tentaciones. Hay jóvenes que quieren cambiar, que quieren crecer espiritualmente, pero no producen un ambiente que les lleve a recordar la palabra de Dios. Y constantemente andan escuchando música mundana, andan llenándose de películas y series que promueven el pecado, y si no es eso, entonces hablando todo el día con amigos o amigas que les animan también al pecado. Entonces, teniendo esos recordatorios de pecado, música, televisión, malas amistades, ¿cómo pretenden recordar las verdades que Dios ha puesto en sus corazones? Entonces, 5 cosas que Dios no quiere que olvidemos. Número 1, su palabra. Número 2, la purificación de nuestros pecados. Número 3, sus beneficios. Pudiéramos llamarlo también sus bendiciones. Vamos al Salmo 103, versículo 2. Salmo 103, versículo 2. Vamos a leer del versículo 1. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, qué importante y qué necesario es recordar los beneficios, las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en el pasado por nosotros? ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios por nosotros en el presente? Desde salud, desde provisión, desde
oportunidades de trabajo, desde protección del peligro. Si nos ponemos a contar las bendiciones espirituales, pues, son muchas, es demasiado lo que tenemos que reconocer al Señor. Pero si somos sinceros, si somos honestos, a veces nos cuesta demasiado recordar los beneficios que Dios ha traído a nuestra vida, sobre todo cuando surge un problema. Es impresionante, sobre todo en los servicios de oración. Normalmente en los servicios de oración tenemos estas dos cosas. Vamos a compartir acciones de gracia y vamos a compartir peticiones. Y es impresionante cómo una semana damos gracias a Dios por la provisión, damos gracias a Dios por la protección, damos gracias a Dios por un beneficio, una oportunidad que Él abrió para nosotros. Luego a la siguiente semana, Dios ha permitido que tengamos una dificultad, Dios ha permitido que tengamos un problema. ¿Y cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción es actuar y sentirnos como que si en el pasado Dios no hubiese hecho nada por ti. De repente hoy no tienes provisión. Y te sientes como que, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Porque hoy no tengo provisión. Si echas para atrás, te vas a dar cuenta que hoy no es el primer día de tu vida que a ti te ha faltado provisión. Ahora, todas las veces que te ha faltado provisión en el pasado, ¿qué ha ocurrido? No, te faltó, no conseguiste, te moriste, estás muerto. No, ¿qué ha ocurrido en el pasado? En el pasado, cada vez que tú tenías una necesidad, Dios la cubrió. De repente a través de tu trabajo, de repente a través de una provisión inesperada, alguna ofrenda, algún hermano, algo. Pero mirando hacia atrás, Dios siempre ha hecho algo para ayudarte. Entonces, recordando los beneficios que Él te ha dado en el pasado, tú deberías ser capaz de recordarlo en el presente para poder estar confiado al futuro. El problema es que tenemos memoria de pez para las bendiciones de Dios. Y cada vez que pasa algo que consideramos una dificultad, que incluso consideramos como algo malo, olvidamos los episodios anteriores donde Dios ya obró, ya cumplió, ya se manifestó a través del pasado. Me encanta lo que dice el salmista aquí. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el alma están nuestros pensamientos, están nuestras emociones, está nuestra voluntad. El salmista está reflexionando, hablando consigo mismo, y él dice: pensamiento, no olvides lo que Dios ha hecho por nosotros. Emociones, no olviden lo que Dios ha hecho por nosotros. Voluntad, no olvides lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, hermano, por eso es de mucha bendición contar testimonios. Porque cuando contamos testimonios, estamos dando a conocer cosas que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, las acciones de gracia son necesarias. Dar testimonio es necesario. Por eso, mi hermano, yo le animo. La mejor manera de recordar los beneficios de Dios es repasándolos. Por eso, cada vez que puedo, cada vez que tengo oportunidad, comparto testimonios sobre cómo Dios ha bendecido mi vida. Y es una manera personal de refrescar las cosas que Dios ha obrado en mí, para que cuando venga el día gris, cuando venga el día difícil, cuando venga el día complicado, en base a lo que Dios ya ha hecho en el pasado, poder ayudarme a recordar lo que Él va a hacer, o sea, que Él me puede bendecir para el futuro. Por eso, Dios no quiere que usted olvide sus beneficios. Pero tenemos tantos casos en la Biblia de cómo
el pueblo de Dios simplemente olvida, deja de tomar en cuenta las cosas que Dios ya ha hecho. Entonces, Dios no quiere que usted olvide sus beneficios, o pudiéramos llamarla también sus bendiciones. Número 4, cosas que Dios no quiere que olvidemos. Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de hacer el bien. Vamos a Hebreos capítulo 13. Carta de Hebreos capítulo 13. Y en este capítulo 13 vamos a estar viendo dos versículos. El versículo 2 y el versículo 16. Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Luego el versículo 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermano, la vida cristiana es una vida de práctica. No es solo conocimiento, no es solo teoría, no son solo cosas que guardar en la mente, son cosas que utilizar, son cosas que hacer, son cosas que poner en práctica. El Señor quiere que nosotros tengamos amor, pero teniendo ese amor en nuestro interior, la idea es que lo utilicemos para hacer el bien, para hacer buenas obras. Acá se nos habla de que no nos olvidemos de la hospitalidad. Y yo entiendo que por el problema que tenemos con el virus, pues de repente no podemos recibir tanta gente en nuestra casa. Pero como le he dicho anteriormente, y tengo que seguir recordándolo, hospitalidad tiene que ver con la disposición de servir a otro. Aquí dice: acordaos de los presos. Hoy en día hay gente que utiliza este versículo para apoyar el ministerio en las cárceles. Bueno, vamos a buscar a los presos porque la Biblia dice que no nos olvidemos de los presos. No está mal tener ministerios en la cárcel, pero ¿quiénes son los presos a los que el escritor de Hebreos se refería? En ese tiempo, predicar el evangelio era ilegal dentro del Imperio Romano. Entonces, ¿qué ocurría? Muchos cristianos, por servir a Cristo, terminaron estando presos. Entonces, el escritor de Hebreos dice: hermanos, no nos olvidemos de aquel pastor que estaba sirviendo al Señor y ahora está preso en la cárcel por los romanos. Hermanos, ¿usted se acuerda de aquel predicador? ¿Usted se acuerda de aquel evangelista? ¿Usted se acuerda del apóstol Pablo? ¿Usted se acuerda del apóstol Pedro, que están presos ahora por hacer la voluntad de Dios? No nos olvidemos de ellos, acordaos de ellos. Y no solamente de nuestros hermanos en Cristo, pero dice también y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hermano, a veces tenemos la oportunidad de estar en contacto con necesidades de otra persona. Y quizá en el momento no tenemos para poder hacer algo con esa persona. Pero eventualmente llega el momento en que Dios pone algo en nuestra mano para ser de bendición para otra persona. Recuerde las necesidades de otros. Dios ama al dador alegre. Y cuando Dios ve que usted tiene la disposición y el deseo de hacer el bien, dando para las necesidades de otros, créame que Dios va a multiplicar lo que llega a su mano. Versículo 16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis.
Hermanos, nosotros estamos llamados a servir a creyentes, pero también a servir a incrédulos y ser de bendición para ellos. Si hay algo, un favor, un servicio que podamos hacer, mire, debemos estar dispuestos a hacerlo, porque el Señor dice de ese tipo de sacrificios. Es decir, el Señor ve la ayuda y el servicio que nosotros damos a otros. Él los ve como si nosotros estuviésemos yendo y entregando un sacrificio en el altar. Entonces, para Dios, las buenas obras son valiosas, siempre y cuando nosotros nos demos cuenta que debemos hacer buenas obras para dar testimonio, y no que estamos haciendo buenas obras para ganar salvación o algún favor espiritual. Pero hoy en día hay mucha gente necesitada. Y la idea no es que la gente dependa de nosotros, porque tampoco es lo correcto. Pero si hay algo que podemos hacer por alguien, pues debemos hacerlo. Hace poco, hace tiempo, pero puedo recordarlo, vi el testimonio de una mujer judía que era una niña durante la Segunda Guerra Mundial, y ella junto a su mamá quedó en un campo de concentración. La mamá tenía un bebé y el bebé estaba muy desnutrido, pero de repente vino una mujer y tenía una barra de chocolate. ¿Cómo la consiguió? No sé, o no recuerdo. Pero el asunto es que ella utilizó la barra de chocolate para dársela al bebé. Y obviamente ella se está muriendo de hambre también, pero vio que el bebé no iba a poder resistir y le dio esa barra de chocolate. Gracias a esa barra de chocolate, el bebé pudo sobrevivir. Años después, la hermanita del bebé ya había envejecido y todo, pero ella asistió a un reencuentro de los sobrevivientes del Holocausto. Y de repente viene una mujer que comienza a contar cómo ella se fue conmovida y dio un pedazo, una barra de chocolate a un bebé que estaba por morir. Y de repente en ese lugar estaba la persona que recibió el chocolate. Entonces, fue una barra de chocolate, pero esa barra ayudó a ese bebé para seguir con vida hasta que pudo recibir la ayuda necesaria para seguir con vida. Entonces, honestamente, no sabemos el efecto que puede tener nuestra buena obra. Por eso, no nos olvidemos de hacer el bien. No nos olvidemos de los que están en tribulaciones. No nos olvidemos de los que están siendo maltratados, de los que tienen necesidad. Tengamos en nuestra mente, hay otras personas con necesidades. Y si hay algo que puedo hacer por ellos, por muy pequeño que sea, lo voy a hacer. Y Dios saldrá glorificado. Entonces, no ponga excusas, sino que más bien tenga ese corazón dispuesto para toda buena obra. Y en su tiempo, el Señor será glorificado por eso. 5 cosas que no debemos olvidar. Espero que no se le hayan olvidado. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la purificación de los pecados. Número 3, sus beneficios. Número 4, no podemos olvidarnos de hacer el bien. Y número 5, no podemos olvidarnos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La cena del Señor
está diseñada como un recordatorio del sacrificio de Cristo. No hay un tiempo exacto, no hay un tiempo estipulado para que la iglesia celebre la Cena del Señor. Pero obviamente es necesario que cada cierto tiempo la iglesia lo practique, la iglesia lo haga. Claro, por todo este tema del confinamiento no hemos podido tener la Cena del Señor. Pero tengo la esperanza de que antes que termine este año podamos estar juntos tomando la Cena del Señor. Porque es algo que el Señor nos pidió que hiciéramos en memoria de Él. Es decir, para recordarlo. Ahora, dice, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomar la cena del Señor no simplemente es un recordatorio de que Cristo Jesús dio su cuerpo, su sangre, su vida por nuestra salvación. Pero lo hacemos como un recordatorio de que Él viene. Él va a regresar, Él va a venir para comenzar su reino eterno. Y Él dice, todos los que se acuerdan de mí, todos los que tienen memoria de mí, practiquen la cena del Señor. Quizá acabo de tocar el tema de la cena del Señor y quizá usted se acordó si es verdad que no hemos tomado la cena del Señor. Se me había olvidado. Si se le había olvidado, y lo recordó en este momento que lo estoy mencionando, es posible que a usted también se le ha olvidado que el Señor viene. Y es tremendo porque el Señor Jesucristo habló de una parábola diciendo quién es el siervo fiel. Que cuando su Señor venga, le va a hallar haciendo lo que su Señor quiere. Pero el Señor también advirtió, ay del siervo que se olvida que su Señor viene. Y cuando llegue lo va a encontrar borracho y golpeando a los demás y malgastando todo. Necesitamos recordar, mis hermanos, que nuestro Señor viene. Cada vez que lo recordamos, yo creo que eso debe encender chispa, encender fuego en nosotros, para hacer un mayor y un mejor esfuerzo por el reino de Cristo Jesús. Entonces, 5 cosas que el Señor no quiere que olvidemos. Primeramente, su palabra. Segundo, la purificación de nuestros pecados. Tercero, sus beneficios. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuarto, no nos olvidemos de hacer el bien. Y quinto, no olvidemos que nuestro Señor viene. Que cuando Él venga, realmente encuentre a un pueblo, a una iglesia que estuvo esperándolo con todo su corazón. Entonces, hermanos, si has olvidado alguna de estas cosas, es tiempo de recordar. Que Dios ponga en tu corazón qué cosas has olvidado. Quizá te has olvidado del servicio. Quizá te has olvidado de la santificación. Quizá te has olvidado de promesas y votos que tú mismo le hiciste al Señor. Es tiempo de recordarlos. Es tiempo de encender. Por eso, mis hermanos, no tengo problema de recordaros siempre las mismas cosas. Quizá en este momento usted siente como que es imposible que se me olvide, pero créame, si usted deja de traer las cosas de Dios a su mente, a su corazón, las va a olvidar. Entonces, haga el esfuerzo por mantener las cosas de Dios siempre sobre su corazón. Dios le bendiga grande y poderosamente.